Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Realmente es un privilegio poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Estamos estudiando los reyes de Israel y el día de hoy terminaremos con todos los reyes del norte. Realmente quiero agradecer por este estudio bíblico que ha sido de bendición, primero para mi vida, para después poderla transmitirle a todos ustedes. Le doy gracias a Dios. Y quiero empezar haciendo una oración para que el Espíritu Santo de Dios ponga las palabras que tenga que poner para edificar y consolar nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Dios mío, Señor. Porque durante todo este tiempo, Dios mío, tú nos has respaldado, Señor. He estado aquí y has respaldado este estudio bíblico de los reyes de Israel. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Para continuar con este estudio bíblico, les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Y dice la palabra de Dios: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalac, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. El día de hoy vamos a ver la vida del rey Oseas, el último rey de Israel, y con esto terminaremos los reyes del norte. El rey Oseas reinó 9 años y dice la palabra de Dios que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Una característica que hemos visto en todos los reyes del norte. Ellos se caracterizaron por hacer lo malo ante los ojos de Dios. Después de 210 años de idolatría, rebeldía espiritual y corrupción moral, Dios decretó la caída definitiva y el exilio de la nación de Israel. Estamos hablando en este caso de las 10 tribus del norte. La maldad del pueblo de Dios había llegado a su punto sin retorno. El único recurso de Dios era un juicio que acabaría con la nación de Israel. La maldad había subido hasta su tope, pero Dios dejó un remanente de creyentes que eran fieles para poder experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso el tema de esta noche es un remanente escogido por Dios. Un remanente escogido por Dios. Y para poder entender esta parte, vamos a ver qué es un remanente. Un remanente es lo que queda. Es muy importante comprender lo que significa el remanente. El remanente es el grupo de creyentes que se mantiene fiel y se separa de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la acción de rebelarse en contra de Dios. Renunciar, abandonar de lo que uno ha creído. El primer libro de Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Aclaremos más la idea. El remanente es ese grupo de creyentes fieles que han mantenido y que se continúan haciendo la voluntad de Dios. Han mantenido su doctrina desde el principio y no han caído en la distorsión de su palabra. Dios tiene puestos sus ojos en ese remanente. A través de ellos, Él hace su voluntad y comunica su verdad, su bendita palabra de Dios. Muchos viven engañados, piensan que por asistir a una iglesia son salvos. Cristo viene solo por un remanente que Él escogió. Es duro lo que voy a decir, pero dentro de una congregación no todos son parte de ese remanente. Ahora, no me corresponde a mí, ni a un líder, ni siquiera al pastor, a nadie señalar a nadie. Nadie puede decir, este es salvo, el de acá sí, el de acá no. Eso solo le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de señores. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo del 21 al 23, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra de Dios es clara. Es necesario arrepentirnos de corazón de nuestros pecados y vivir una vida en santidad que se refleje el amor entre hermanos. En la primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, ilustra esta idea de los falsos y verdaderos creyentes. A lo largo de su paso por la tierra, Él hizo muchas parábolas y puso muchos ejemplos. Y Él narra una parábola del trigo y la cizaña. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, en los versículos del 24 al 25, dice la palabra de Dios: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es necesario que crezca el trigo y la cizaña. Jesucristo dice: deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Cuando llegue la siega, la cizaña será arrojada al fuego y el trigo en mi granero. Es decir, un remanente de lo que queda escogerá Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es predicar conforme a lo que está escrito en su bendita palabra. Vivir conforme a su voluntad en santidad, en amor y en paz con todos. Así lo dice el Señor en su palabra. A través de la historia, Dios ha guardado siempre un remanente. Y el día de hoy también tiene guardado un remanente. Así lo dice en el Nuevo Testamento.
en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo 5, dice la palabra de Dios: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios siempre ha escogido un remanente dentro de su pueblo. Dios solo escogió un remanente en Israel. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La palabra de Dios nos dice que Él escogió al pueblo de Israel. Era el más insignificante de todos los pueblos. Sin embargo, la Biblia describe que Él los amó. Los liberó de Egipto. Él escogió un remanente para que sean su pueblo. Pero ¿qué pasó? El segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en los versículos del 7 al 41, el Espíritu Santo nos da las razones teológicas y morales por las que Dios decretó la caída definitiva del pueblo de Israel. En el capítulo 17, nosotros podemos encontrar al último rey de Israel. Y como dije al principio, tuvieron todos una característica, y es que todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ellos se olvidaron del amor y la gracia de Dios, que estaban manifestadas en su liberación de Egipto. El versículo 7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Es decir, anduvieron en caminos de maldad. Ellos sirvieron a dioses paganos, pensando que ellos le darían un mayor bienestar. El versículo 12 describe: y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Desobedecieron a Dios. Adoptaron las costumbres y el estilo de vida del mundo impío. Versículo 15 dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había puesto prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Se enrolaron en este mundo, vieron lo que hacían las demás naciones. Bueno, nosotros también imitemos eso. Imitaron todo
lo malo, imitaron las costumbres que Dios ya había advertido por medio de su palabra que no lo hagan. Rechazaron a los profetas de Dios y sus mensajes de justicia. En el versículo 16 dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Este pueblo de Israel fue tremendo al rechazar la palabra de Dios, a los profetas de Dios. Dios le hablaba por medio de sus profetas, pero ellos los rechazaron. Una tristeza. Ellos se rebelaron contra la palabra de Dios. Se entregaron al espiritismo y a toda clase de inmoralidades. El versículo 17, el Espíritu de Dios nos dice a qué punto llegó el pueblo de Israel. Dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Lamentablemente por toda esta situación, Dios tuvo que acabar o exterminar con el pueblo de Israel, porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo de Dios el día de hoy tiene que aprender de los errores del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para no caer en los mismos errores que cayeron ellos. El creyente tiene que estar agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No adoptar las costumbres de este mundo. A tener la humildad para poder aceptar el mensaje de la palabra de Dios. Al no hacerlo, estaríamos cayendo en el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Y recibiríamos el desprecio de Dios. Y no seríamos parte de ese remanente escogido por Dios. Dios, a lo largo de su historia, siempre guarda un remanente. Y un ejemplo es cuando le habló a Elías. Le dijo, Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 18, dice la palabra de Dios, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios separó un remanente de 7,000 hombres fieles que no siguieron las costumbres de Baal, que no doblaron sus rodillas ante ellos. A los 7,000 de Israel que no doblaron sus rodillas ante Baal, se van a unir todos los fieles que sufren durante todas las generaciones por predicar la palabra de Dios, por vencer la apostasía, por soportar los maltratos de este mundo, por evitar los deseos carnales de este mundo, por perseverar en amor, por ser obedientes a Dios, por ser obedientes a su palabra. El libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido
a los que le aman. ¿Cuál es ese remanente escogido por Dios? Es un remanente escogido por gracia. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios ha escogido a su pueblo, a ese remanente, por gracia, por amor. No descuidemos que el hecho de ser parte del remanente fiel que ha escogido Dios nunca lo ha sido por méritos. Eso hay que dejar claro, no porque yo soy bueno, por esto no, sino que ha sido por gracia. Es decir, a través de un favor desmerecido de Dios. Solo por su misericordia, no por nuestros méritos, sino por el amor de Dios. Por eso es que este remanente que Dios ha escogido tiene que vestirse de humildad. El que Dios nos ha escogido por gracia nunca debe ser un sinónimo de altivez, de orgullo, sino lo contrario, de humildad y gratitud a Dios por haber cogido seres imperfectos y llenos de errores y de pecados. El ser ese remanente no nos hace creernos más que otros ni superiores a otros. Al contrario, debemos humillarnos tal cual nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Seguir su ejemplo de humildad. Cristo viene por un remanente contrario al pensamiento que existe el día de hoy. El día de hoy estamos creyendo que por llenar o tener multitudes en una iglesia con todo tipo de entretenimientos, sin predicar la palabra de Dios, la verdad de Dios, sin predicar o decirle a las personas que se arrepientan, sin predicar sin santidad, porque ese no es el tema del día de hoy, porque incomoda a la congregación, ¿no? Tenemos ahí a la gente y multitudes, porque en muchos lugares se predica un evangelio de prosperidad. Un pensamiento erróneo. Mientras más llena la iglesia, estamos más bendecidos. Sin importar que haya un cambio en la vida de las personas. Cristo nos dice que Él no viene por multitudes, sino por un remanente que ha aceptado la gracia de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Y que su guía es el Espíritu Santo de Dios. Para ser ese remanente escogido por Dios, la iglesia debe de considerar lo siguiente. Primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles sobre la base de la Escritura como única norma de conducta y de fe, siendo la palabra de Dios la única autoridad. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A veces se nos olvida esa parte. Es necesario apartarse de toda enseñanza contraria a la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo lo aconseja a su hijo espiritual Timoteo en la segunda carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 3.
Y le escribe ahí, le narra, le dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dios a través de su Santo Espíritu ya nos venía advirtiendo esas palabras. Es necesario que la iglesia no caiga en prácticas mundanas con el ánimo de atraer a las personas, lo que se está viendo mucho el día de hoy. Es necesario que la iglesia se congregue en este tiempo, mientras pueda hacerlo, esperando su venida juntos como hermanos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos 24 y 25, dice la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Los que creemos en la venida de Dios sabemos que ese día está muy próximo, que Cristo viene pronto por su iglesia, que Cristo viene pronto por ese remanente que Él ha escogido. Dios no llama ni escoge a nadie al azar. Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo, y durante el tiempo de gracia en Jesucristo lo hizo posible a través de la vida de Jesús, de su muerte y resurrección. Gracias a Jesucristo obtuvimos el perdón de pecados, y así podemos entrar y ser parte de ese remanente por el que Cristo viene. En el libro de Mateo 24:44 dice la palabra de Dios, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quiero concluir animándolo, querido hermano y amigo, a que cada día se esfuerce por ser parte de ese remanente por el cual Cristo viene. Que sea parte de ese grupo de creyentes que se mantienen fiel a la palabra de Dios. Que sea parte de ese grupo de creyentes que rechaza la apostasía. Que sea parte de ese grupo de creyentes que mantiene una buena comunión con sus hermanos y que no andan en discordias ni en pleitos. Que sea parte de ese grupo que se congrega en la iglesia para alabar, glorificar y dar gracias a Dios por todo en nuestras vidas. Cristo viene pronto, y que nos encuentre juntos en armonía, alabando y glorificando su nombre. Quiero también hacer una invitación a aquellos amigos que están escuchando este mensaje, que quieren ser parte de ese remanente escogido por Dios, aquellos que tienen la esperanza de alcanzar la vida eterna. Esa esperanza solo puede ser posible si usted acepta a Jesucristo como su Salvador. Él es el único camino que lo puede llevar a la vida eterna. Jesucristo es el único que puede perdonar sus pecados e inscribir su nombre en el libro de la vida. Y usted sea parte de ese remanente por el cual Cristo viene. Le invito a que si usted quiere ser parte de ese remanente, haga esta pequeña oración. Bendito Jesús, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, Padre amado Señor. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para ser parte de ese remanente por el cual Cristo viene.
Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y ayúdame a permanecer fiel en tu palabra hasta tu venida. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mi querido hermano y amigo, si usted ha aceptado a Jesucristo, háganos saber esta página de Igracore, que es una página de servicio a la comunidad. Mis queridos hermanos, les doy gracias por su amable atención y por seguir este estudio bíblico, Los Reyes de Israel. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo está en cada hogar de cada uno de ustedes y en sus familias. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.